tanta gente estaba gritándome, Tomás, lo lograste, felicidades. Un logro muy grande para un estudiante de Union Grove. En esta edición de Unidos conocemos a Tomás Navarro y le explicamos cómo fue que él llegó a una competencia nacional del credo en español. Me ha ayudado mucho y mucho más en matemáticas. Y unos audífonos ayudan a los estudiantes de Lindale ISD a comunicarse con sus maestros. Les enseñamos esta nueva tecnología. Y una ley de inmigración todavía causando temor en nuestra comunidad. Hablamos con el Sheriff Smith, que nos explica qué es lo que está pasando. Bienvenidos a Unidos, un programa creado especialmente para la comunidad aquí en el este de Texas que no habla inglés, un programa completamente en español. Tenemos muchas noticias esta semana, así que vamos a empezar. En nuestro segmento de Unidos de la semana pasada hablamos sobre este proyecto de la ley recientemente aprobada por el Congreso de Texas. Es la ley SB 4 y todavía se encuentra a la espera de la firma del gobernador del estado, Greg Abbott, para quedar 100% aprobada. Pero, ¿en qué consiste esta nueva legislación y cómo afectará a la comunidad migrante? Nosotros nos sentamos con el sheriff del condado Smith y él explica que es el propósito de la ley y aclara unas cuantas cosas que han causado un poco de miedo en nuestra comunidad. If you get stopped, for instance, for no driver's license. Si lo detienen, por ejemplo, por no tener licencia de conducir, no verificaremos su estatus migratorio. No vamos a detenerte en la calle porque pareces hispano o pedir tu tarjeta verde o tus papeles de inmigración. No lo haremos mientras que yo sea sheriff. La gente tiene que poder vivir su vida como todos los demás. El sheriff dice que los agentes no verifican el estado migratorio hasta que determinen si ha cometido un delito ilegal como conducir ebrio o cometer un asesinato. Dice que esta legislación propuesta no pretende impedir que los migrantes busquen el sueño americano, sino más bien que el estado tome más acciones en la frontera porosa. Bueno, esta semana que entra va a haber una oportunidad aquí en Tyler de hacer los papeleos que necesitan. El consulado sobre ruedas va a venir desde Dallas para aquí en Tyler para que aprovechen de su visita. Esto es lo que tienen que saber. Miren hacia la pantalla ahora, aquí le tenemos la información. El consulado de México viene a Tyler y van a estar aquí el lunes 4 de diciembre hasta el 8 de diciembre. Para citas tienen que llamar al número en la pantalla, es el 1-424-309-0009. Es muy importante llamar y hacer una cita. Aquí le tenemos la dirección, va a ser en el Majesty Center, queda en el 900 West Boyd Street en Tyler, Texas. Acuérdense, no pagar nada porque las citas son completamente gratis. Bueno, ahora tenemos que hablar de un estudiante bien brillante de Union Grove ISD. Él logró ir hasta una competencia nacional del credo de futuros agricultores de América y llegó en segundo lugar. Yo tuve el placer de conocerlo esta semana y te cuento que él es un orgullo en su comunidad. Creo en el futuro de la agricultura. Estás escuchando a Tomás Navarro. No de las palabras, sino de los hechos. Recitando el credo de FFA en español. Es su cadencia, confianza y pronunciación lo que le otorgó el premio de segundo lugar en la nación. Pero si le preguntas a Tomás, pues él tiene una respuesta un poco diferente. Para mí fue solo suerte que yo estuviera en mi primer año de hacer esto. El estudiante de segundo año tenía ambiciones de ser soldador. Es lo que le intrigó a unirse a la clase de agricultura, pero con una tarea de clase y un empuje de su maestra, terminó en un escenario nacional. Quise ser uno, pues no supe cuál quería ser, pero solo quería ser uno. Hasta que mi maestra me dijo, hey, nosotros sabemos que tú bien sabes el español, hay una competición que acaba de empezar y si tú quieres tú puedes participar en ella. Y lo hizo tan bien que se convirtió en el campeón de la competencia del credo en español en el estado de Texas en 2022. Toda esa experiencia lo preparó para el escenario nacional este noviembre. Y fue difícil
ya que no mucha gente aquí habla español. Fue difícil para mí poder traducir y hablar y saber lo que estaba haciendo, con ellos no entendiéndome, pero al final lo pude lograr. Y lo mejor de todo, me dijo Tomás, es que sabe que su familia y sus maestros están orgullosos de él. Bueno, es importante tener en cuenta que este fue el primer concurso nacional de credo en español y Tomás compitió contra 32 estudiantes de 16 estados diferentes y también Puerto Rico. Congratulations to you. Bueno, Lindale ISD está rompiendo las barreras del idioma mediante tecnología y es nueva y innovadora en el estado de Texas. Este es el primer año que Lindale ISD tiene cerca de 20 estudiantes de intercambio extranjero y no hay suficientes traductores. Pero ahora lo único que tienen que hacer es tomar su audífono, conectarse a una aplicación y obtener traducciones en el tiempo real. Uno de los estudiantes es de 10º grado, se llama Eliani Hendrick y ella es de la República Dominicana. Dice que desde que recibió los audífonos ha mejorado en las clases. Me ha ayudado mucho y mucho más en matemática porque lo necesito. La profesora tenía que escribirme todo el iPad o si no me lo traducían en una hoja y me lo ponían al español. El distrito añade que los audífonos ayudan a los estudiantes a entender el contenido y ayuda al maestro a entender mejor las necesidades del estudiante, creando progreso general en las clases. Y yo no sé ustedes, pero las telenovelas siempre están encendidas en nuestra casa. Y hay un estudiante llamado Dylan Esquina del área de Houston que le dio la oportunidad de hacer su propia novela como parte de un proyecto escolar. Pero esta no es una novela típica que le encargaron. Él iba a hacer una novela en inglés y en español que habla sobre el Alzheimer y la demencia y cómo afecta a los latinos. Si podemos brindarles eso de una manera que les resulta atractiva, nos quedaremos con ellos y le marcamos la diferencia de una manera que discuta estos temas que sea excelente para nosotros. Entonces, él buscó la manera de poder hacer esta idea una realidad. Lo llaman Recuerdos de mi abuelo. Es un proyecto que fue impulsado por estudiantes y la organización convocada involucrando comunidades de hispanos y latinos para la investigación sobre el envejecimiento. Y se asociaron con AARP para mostrar las novelas en proyecciones para la comunidad de Houston. Algo que lideran con esto el día a día. Dicen que tan desesperadamente necesitamos un show así. Bueno, ahora una actualización sobre el ataque cibernético de UT Health East Texas. Después de una semana sin servicio de emergencias, los pacientes necesitados de ayuda en la sala de emergencia pueden ir otra vez. Y no solo fue aquí en el este de Texas, hospitales en al menos 6 estados diferentes estaban enviando a sus pacientes a salas de emergencia a otras instituciones médicas. El sistema UT Health East Texas fue víctima de un ataque ransomware, un tipo de ciberataque en el que los piratas informáticos acceden a las redes informáticas de una empresa, instalan programas maliciosos y le encriptan el mayor número posible de sistemas y también exigen un pago de suma de dinero. El corte comenzó el Día de Acción de Gracias y terminó el miércoles de esta semana. Y también esta semana nos enteramos que arrestaron a un ex maestro sustituto de Tyler ISD por agresión sexual a un niño. Los detalles son sensitivos, pero esto es lo que sabemos. El maestro sustituto ha sido identificado como Davian Hunter. El distrito escolar nos dijo que el hombre solamente trabajó durante 6 días del año escolar. Según los documentos de arresto, Hunter presuntamente tocó las partes privadas de un estudiante y lo hizo participar en sexo oral. Hablamos con oficiales del distrito escolar y dicen que esto es imperdonable y que tienen fe que la justicia del condado Smith prevalecerá. La fianza de Hunter está fija en $200,000 por ambos cargos. Ahora, noticias alrededor del mundo. Al menos 215 migrantes fueron encontrados dentro de un remolque abandonado en el estado de Veracruz, en el sur de México. De los 215 migrantes, 26 eran menores no acompañados, 148 eran adultos solteros y 41 personas restantes eran miembros de unidades familiares. Según el comunicado, las autoridades en un puesto de control pidieron que el conductor se detuviera, pero él se negó y aceleró.
evadiendo a los agentes. Luego el remolque fue abandonado más adelante en la carretera con el motor encendido y con candados de seguridad en el remolque. El conductor se dio a la fuga y los migrantes eran de Guatemala, El Salvador y también habían unos cuantos de Honduras. Las autoridades mexicanas detuvieron a 3 presuntos responsables del asesinato del fotoperiodista Ismael Villagómez en la ciudad Juárez, en la frontera con los Estados Unidos. Los detenidos confesaron ante los policías investigadores que intentaron asaltar al periodista, forcearon con él y terminaron dándole un balazo. México es una de las naciones del mundo en el tiempos de paz más peligrosas para los periodistas, aunque los investigadores dijeron que no habían podido establecer de inmediato si su asesinato estaba relacionado con su profesión. No queremos que pase como ocurrió con otras muertes de compañeros periodistas. Queremos que si el móvil fue de otra índole distinta a la actividad periodística, que se aclare. Y si tiene que ver con su actividad, pues mucho más. La exigencia de la Organización Editorial Mexicana, al igual que de la familia de Ismael y de la comunidad periodística, es: queremos esclarecimiento de hechos. Por ahora, los agentes sospechan que el móvil de asesinato fue de robo del móvil y que le dispararon al fotoperiodista porque se resistió al asalto. Tras matar a Villagómez, huyeron con la cartera y 2 teléfonos. En la República Dominicana, al menos 8 personas han fallecido por el derrumbe de pared de desnivel de la avenida 27 de febrero. 5 de los fallecidos estaban dentro del mismo carro. La pared de un puente vehicular cayó en Santo Domingo debido a la gran cantidad de lluvia la semana pasada. Según las autoridades, otras paredes cercanas presentan filtraciones y tienen riesgo de caer. Hay unos 2 o 3 vehículos que lamentablemente transitaban por ahí al momento de la ocurrencia del evento. La zona está controlada con el 911 y la DGC. Se ha tomado la medida simplemente por precaución de cerrar pasos a desniveles. El Centro de Operación de Emergencias de República Dominicana pidió a la población no cruzar ríos, arroyos ni cañadas que tengan altos volúmenes de agua, así como no usar ríos en las provincias que estén en alerta. El nuevo presidente electo de Argentina quiere adoptar el dólar estadounidense como moneda nacional. Más de 14 millones de argentinos eligieron a Javier Milei como respuesta a la crisis que azota al país. Tras su triunfo electoral contra el peronista Sergio Massa, Milei asumirá la presidencia de la Argentina el próximo domingo 10 de diciembre. El tribunal presume que usted ha tenido pleno conocimiento de lo que consta en este escrito. Así es. La estrella de pop colombiana Shakira llegó a un acuerdo con los fiscales españoles para resolver un caso de fraude fiscal justo cuando su juicio estaba a punto de comenzar. La cantante aceptó pagar una multa de 7.3 millones de euros, evitando de ser declarada culpable. Shakira estaba acusada de haber defraudado al Estado español de 14.15 millones de euros entre 2012 y 2014. La cantante aceptó una pena de 3 años de cárcel que no cumplirá. Para evitar ir a la prisión, pagó otros 432.000 euros adicionales. Bueno, seguimos con el programa y al regresar tenemos a una invitada especial que nos va a hablar sobre un evento que celebra a las mujeres latinas aquí en el este de Texas. No se lo pierdan. Regresamos en unos momentos. Bueno, gracias por seguir con nosotros aquí en nuestro programa de Unidos. Yo soy Marangeli López y hoy nuestra invitada es Noemi Brinson. Ella es una persona espectacular y ella creó el evento Perlas y Tiaras junto a unas amigas. Aquí está para contarnos del evento que viene la próxima semana. Noemi, gracias por estar con nosotros hoy. Muchísimas gracias por invitarme. Es un placer estar aquí, la verdad. Gracias, gracias. Entonces, pues vamos a hablar del evento Perlas y Tiaras. Cuéntanos, ¿cómo empezó esa idea? ¿Hace cuántos años ya han hecho el evento? Es un evento anual y este es el 3er año que lo llevamos a cabo. Y empezó en una plática que estábamos teniendo con una amiga que es diseñadora de modas y queríamos hacer algo para las mujeres. Comenzó bien una idea pequeña y luego se fue como elaborando y se fue desarrollando.
Luego, sí tuvimos un comité que nos ayudamos a hacerlo y todo. Y era como algo, no pensamos grande, ¿verdad? Pero el primer año recibimos muy buena respuesta, que llegaron como 100 personas el primer año. Y luego estuvo bonito, nos divertimos, estuvo bien. Pero realmente comenzó para honrar a la mujer latina. Sí. Para que la mujer latina se sienta vista. You know? Sí, estábamos hablando antes de la entrevista y pues nosotros a veces, como somos mujeres latinas, estamos también a veces en un sitio extranjero como Texas, no es nuestro hogar, pues nos sentimos un poquito intimidadas a veces por la gente que está alrededor de nosotros. Entonces ese es el propósito del evento, ¿verdad? Realmente el propósito del evento es inspirar a la mujer latina, que sepa que aquí donde estamos, donde quiera que estemos, tenemos una fuerza, un valor aquí en nuestra sociedad. La comunidad latina pesa, nuestra voz vale, y todo lo que hagas, no importa en dónde te muevas, en qué estatus te muevas, tú eres importante. No importa si estás en una oficina ni en otro lugar, eres importante. Y yo sé, en este país nos cuesta porque estamos extranjeros, ¿verdad? Y nos sentimos como, no sé hablar inglés, me voy a ver que no soy muy inteligente. Sí, pero sí son inteligentes. Súper inteligentes somos. Entonces, me dijiste que hay unas nominadas que van a ser nominadas para Reina, y ese día es que van a escoger, ¿verdad? Cuéntanos cómo es que funciona eso. Pues mira, estas chicas son nominadas no por belleza, no por edad, no por medidas, nada de eso, simplemente por cualidades y por la belleza interior que ellas tienen. Y la manera que las nominan es, tú puedes nominar a alguien que digas, wow, esa mujer es ejemplar y esa mujer fuera digna de un honor, y que quizás nunca ha tenido, tal vez ha pasado por muchas cosas y se ha levantado y es digna de admiración. Hay una historia maravillosa, inspiradora, entonces esa mujer es elegida como nominada. Entonces, ¿cómo fue que, pues yo sé que fue entre amigas que querían hacer un evento como una gala, algo que uno no se viste así todos los días, pero algo bonito, más elegante, pero ¿cómo fue que llegaron a la idea de pues nominar personas para que sea la reina? Pues pensando en honrar a la mujer latina, en honrar a la mujer latina, no solo te vas a sentir honrada, toda la mujer latina va a ser honrada desde que pones un pie en esa gala, ese espacio ha sido creado para ti. Y luego las nominadas son honradas, las aplaudimos, conocemos sus historias y luego pues en esa gala va a ser elegida. Pero la verdad, las primeras reinas las elegimos solamente sacando un papelito, porque todas las historias son dignas de respeto y todas son iguales para mí. Como no es nada de belleza, no quiero ponerlas como, ay, cuántas preguntas y todo eso. No quiero someterlas a nada de eso, simplemente que disfruten esa noche. Esa noche es para que ellas brillen y lo más fácil que pueda hacer, se saca la reina, ¿okay? Lo más fácil que se pueda. Ok, entonces, pues háblanos del evento. Viene ya mismo en diciembre. ¿Cuál es el día, la hora, en dónde es? Mira, el evento es el 8 de diciembre a las 6 de la tarde en la Vista Ranch y toda mujer está invitada. Yo les digo, suelten los delantales, pónganse como las reinas que son, vístanse bellas. Quizás nunca han tenido esa oportunidad o quizás sí, ¿verdad? Pero ese día y ese espacio es para nosotras. Lo más bella que te puedas poner, si quieres usar una tiara, puedes hacerlo, es para ti esa noche. Ok, me encanta la idea y me encanta pues la oportunidad de uno ponerse más bella que del día normal. Claro. Nosotros siempre estamos haciendo cositas diferentes. Sí, claro que sí. Entonces, si alguien está interesado en ir, ¿qué es lo que necesitan hacer? ¿Solamente llegar o contactar a alguien? Pues tenemos un comité que está Ivette, Dania y Mirna, y ellos son parte del comité y su servidora, con ellas con todas se pueden contactar, pero hay una página en Facebook, Perlas y Tiaras, y ahí está toda la información, es electrónicamente, ahí hay un code y ahí lo compras y ya, no tienes, y cuando llegas solo das la prueba de que lo compraste y ya estás lista. Entonces nosotros también vamos a tener un enlace en nuestro website cbs19.tv donde pueden encontrar su página de Facebook y también pues su contact information. Gracias. Sí, bueno, pues gracias por estar con nosotros, contarnos sobre Perlas y Tiaras, un evento muy inspirador para las mujeres latinas. Gracias.
Compartimos lo último sobre las perspectivas de invierno de ERCOT, más tenemos su pronóstico de 7 días. Quédense ahí, ya mismo regresamos. Bueno, ya estamos en diciembre y eso significa que las festividades han empezado. Y este fin de semana hay varias opciones para que ustedes junto a su familia disfruten de los eventos en la comunidad. La organización Mentoring Alliance tendrá su fiesta navideña y feria de salud este sábado de las 12 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Es una ocasión para aprender qué recursos hay para las familias que estén necesitadas de ayuda extra durante estos meses fríos que vienen. Hablamos con Sonia Marín Fuente, que ayudó a organizar el evento y nos cuenta por qué deben ir. Ya sea para servicios médicos, ropita ahora particularmente en el tiempo de frío, alimentos, un espacio, en fin, para que las familias vengan, disfruten, celebren estos inicios de la época, pero al mismo tiempo se puedan educar en cuanto a los servicios disponibles en la comunidad. Bueno, también van a tener fotos con Santa y el Grinch también. Y si los nenes aún no han escrito su carta para Santa Claus, ahí mismo se la pueden entregar. Otra vez, este evento será el sábado 2 de diciembre a las 12 de la tarde en el Grace Community Church que queda en Old Jacksonville en Tyler. No se lo pierdan. Y el domingo 3 de diciembre pueden disfrutar de otra fiesta navideña. Esta será en Green Acres Baptist Church de las 5 a 8 de la noche. Ahí van a alumbrar su árbol de Navidad, marcando el mes de las celebraciones. Van a tener inflables para los niños y también van a tener juegos y muchas oportunidades para sacarse fotos con toda la familia. Los esperamos ahí. En Tyler ya tenemos la fecha para la ceremonia que van a hacer para alumbrar el árbol navideño downtown, ya que cancelaron el desfile esta semana pasada. La ceremonia va a tomar plazo el martes 5 de diciembre a las 5:30 de la tarde, pero si desean tomar fotos de familia, ya está alumbrado. Lo van a pagar el martes para la ceremonia para que el niño milagroso del Children's Miracle Network tenga la oportunidad de realizar la responsabilidad más grande que él tiene como el niño elegido. Bueno, la lluvia que tuvimos el jueves causó a la ciudad de Henderson a posponer sus planes del desfile de Navidad. En lugar de cancelar, optan por reprogramar. Su desfile ahora es el martes 5 de diciembre y empieza a las 6 de la tarde. Va a ser justo en el corazón del centro de Henderson. También tenemos una lista de otros desfiles que se van a hacer en todo el este de Texas en nuestro sitio web cbs19.tv. A medida que las temperaturas bajan, ERCOT se está preparando para la demanda de energía del invierno. El operador de la red actualmente no predice ninguna condición de emergencia este invierno. ERCOT predice que la demanda de este invierno será de 78.900 megavatios por debajo de la capacidad proyectada. Esto se basa en las necesidades eléctricas durante el año pasado. La red de Texas es especialmente vulnerable a problemas durante temperaturas extremas. Un estudio realizado por la Corporación de Confiabilidad Eléctrica de América del Norte dice que más de la mitad de Estados Unidos podría fallarse en electricidad este invierno. Bueno, hablando de el tiempo, aquí tenemos el tiempo de 7 días creado por nuestro meteorólogo Chief Brett Anthony. Él puso de sábado hasta el viernes que viene. Ven que se ve un poquito soleado y nublado en unos cuantos días. Las temperaturas bajas van a estar en los 60s y las altas en los 70s. Se va a ver como una semana bien bonita la semana que viene. Bueno, espero que le haya gustado este segmento de Unidos. Acuérdense que el programa sale todos los viernes a las 9 de la mañana. Y si les gustó, mándenme un email para conocerlos. Si tienen alguna duda o pregunta, me encantaría hablar con ustedes. Como siempre, aquí estoy para regar la voz sobre todo lo que pasa aquí en el este de Texas. Nos vemos la semana que viene.